y vamos a irnos ubicando en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Listos? Estamos aquí. Recuerden que tanto Reyes como Crónicas nos cuentan historias paralelas del reino dividido, del reino de Judá y del reino de Israel, de sus reyes, de qué fue lo que hicieron, lo bueno y lo malo, y cuenta sus historias. Cada una de las cada uno de los libros, tanto de Reyes como Crónicas, cuenta una historia desde un punto de vista distinto, aunque es la misma historia, porque estas cartas, las de los Reyes y las de las Crónicas, fueron dirigidas a públicos distintos. Entonces querían mostrar ciertas cosas de algunos reyes y otras no, pero es la misma historia. Y se nos narra una historia muy interesante de Josafat, un rey temeroso de Dios, un rey que en el capítulo 18 hizo una alianza con Acab, el rey de Israel. Josafat era el rey de Judá. Esta alianza no le gustó mucho al Señor porque el Señor había advertido por medio de un profeta llamado Micaías de que no fueran a la guerra con Acab, que Acab iba a morir. Y ni el uno ni el otro le hicieron caso y efectivamente fueron derrotados y el rey Acab murió. Léase la historia, es muy interesante la forma en que él muere, ¿no? De una forma que uno no pensaría, pero así fue. Entonces esto le llevó a la desobediencia a Acab, pero Acab era un hombre, yo lo veo con un corazón parecido al del rey David, porque el rey David no se trata de que no cometiera pecado, el rey David cometió pecado, pero su corazón siempre estaba inclinado a la humillación y se arrepentía de lo que hacía. Josafat también, en el capítulo 19, en el capítulo anterior, hace una reforma sacerdotal, les dice a las personas que vuelvan a Dios, que vayan a Dios. Y ahora en el capítulo 20 vemos cómo Josafat va a ser atacado por varias naciones. Y claro, es normal, él dice que sintió temor, se asustó, se turbó, se angustió, es normal. Yo recuerdo esa sensación que vivieron los habitantes en esa toma guerrillera que hubo acá hace bastantes años. ¿Cómo sería esa sensación? Yo a veces me imagino, tuvo que ser una sensación de angustia, de temor. Yo creo que algunos de ustedes lo vivieron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa angustia y ese temor se vuelve algo distinto porque usted está en Cristo Jesús? Es decir, usted tiene su confianza en Él. Que nosotros pudiéramos llegar al punto de que cualquiera que sea incluso una amenaza de guerra, sí, nosotros nos turbemos, nos angustiemos, pero automáticamente volvamos la mirada a Cristo y tengamos confianza y que el Señor nos dé esa paz que solo Él debe o que nos da. Porque vamos a encontrar diferentes escenarios a lo largo de la Biblia donde hay guerras. Hay salmos que dicen, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, tú estás conmigo. O aunque vengan decenas y millares en contra de mí, yo estaré confiado. ¿Qué punto de madurez tenemos que tener para llegar hasta allá? Josafat tuvo miedo, pero al instante dice, se humilló y adoró a Dios, buscó a Dios. Es automático, esa debería ser nuestra respuesta automática para cuando estemos pasando situaciones y tribulaciones, ir a Cristo, no alejarnos de Él, no alejarnos de la iglesia, no alejarnos de la oración, no alejarnos de la Biblia, no, al contrario, tener una comunión aún más perfecta, porque es que San Juan 15 dice que tenemos que permanecer en la vid, porque alejados de Él nada podemos hacer. Si no permanecéis en mí, nada podemos hacer. Entonces se trata de permanecer en Él para no ser turbados, o que si somos turbados, nuestra respuesta automática sea de adoración, porque más adelante en el verso 18 de Crónicas dice que él adoró.
y todo el pueblo adoró. ¿Y qué es lo más interesante que yo vi acá? ¿Por qué me gustó tanto esta historia? Porque no solo adoraron, cantaron. ¿Usted se imagina uno estar adorando y cantándole, dándole gracias a Dios en medio de una guerra, en medio de una batalla, en medio de una angustia, en medio de una tribulación? No necesariamente tiene que ser una toma guerrillera, no, en los problemas y dificultades que tenemos cada día nosotros. Dificultades interpersonales, dificultades económicas, que nosotros de verdad adoráramos a Dios. Pero mis hermanos, si ni siquiera adoramos a Dios ni le cantamos a Él cuando estamos bien, ¿qué esperamos ante una situación difícil? ¿Ah? Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice, les voy a leer una historia a ver si ustedes la identifican. El rey envió allá un destacamento muy grande, es decir, un ejército muy grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad, es decir, la rodearon. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. Imagínenselo, pónganse en ese. ¿Y qué dijo el criado? ¡Ay, mi señor! Claro, está rodeado de hombres de a caballo, fuertemente armados en una gran multitud. Y él dijo, ¡ay, mi señor! Exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengas miedo, respondió el hombre de Dios. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Ya se van dando cuenta de qué es la historia o no? Entonces, este hombre de Dios oró. Señor, ábrele a este criado mío los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, porque el Señor responde a la oración del justo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de este hombre de Dios. Es decir, eran más los que estaban con ellos que los que venían en contra de ellos. ¿Cuántas veces no hemos vivido situaciones y desconfiamos de Dios, pero es que no nos damos cuenta de que Él es más grande que cualquier problema? Él es más grande que cualquier tercera guerra mundial, Él es más grande que cualquier toma guerrillera, Él es más grande. Pero si mis ojos no son abiertos, si yo no puedo ver esa realidad espiritual, es porque yo no permanezco en Él. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros ojos, el velo ya se ha rasgado, ya podemos ver esto, mis hermanos. Como ya los sirios se acercaban a él o a ellos, este hombre de Dios volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera, y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. ¿Recuerdan la historia de Eliseo? Que estaba rodeado y el criado Giezi estaba tan asustado, y es normal, pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía el respaldo que tenía del Señor. Puede que la Biblia no lo diga, pero en algún momento se turbó y no lo dijo, pero estaba tranquilo. No se trata no solo de no asustarse, porque nosotros tememos. Vamos a ver más adelante que el Señor dice en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y también en San Juan 13 dice que él se angustió porque su hora llegaba, pero él tenía una comunión perfecta con el Padre y sabía a quién servía. De igual manera nosotros, en nuestra permanencia, en nuestra unión con Cristo, debemos saber a qué Señor servimos y debemos estar tranquilos. Claro, es muy fácil decirlo, ¿no? La teoría es muy fácil, está acá, la palabra lo dice, pero otra cosa es vivirlo, sentirlo. Pero para que nosotros podamos vivirlo y sentirlo en nuestra vida, tenemos que primero llenarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra cabeza de la palabra del Señor. Ya como ustedes saben, este hombre de Dios era Eliseo, el cual ora por su criado para que sus ojos sean abiertos y vea que está respaldado por Dios, que tiene de su bando huestes celestiales, ejércitos de Dios que lo respaldaban, lo cuidan, y aunque estén totalmente rodeados, no están solos en medio de la batalla. Porque recuerden este vidente de la tribu de Leví,
que ya lo leyó nuestro hermano Leví, en Segunda de Crónicas 2:20, en el capítulo 15, perdón, en el verso 15 dice, por medio de ese profeta dice, es que la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Y ese pedacito es el que se nos olvida. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, la batalla es de Él. La batalla es de Él. Y Él ya derrotó en la cruz a nuestro principal enemigo. Pero la batalla ya está ganada. Repito, reitero, otra vez vuelvo y digo, no hay ningún problema, situación que sea más grande que Dios. Porque como leyó el hermano Amaury, no sé si prestaron atención, dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él, todo le sirve a Él. Todo le sirve a Él, mis hermanos. Entonces, estaban rodeados, no estaban solos, pero no estaban solos en medio de la batalla, en medio del peligro, en medio del valle de la muerte, en medio de las angustias. Y vayamos un poco, por favor, vamos a Mateo 7:14. Mateo 7:14, yo lo voy a leer para ustedes en la nueva versión internacional. Ustedes síganme ahí en su versión, en la versión Reina del 60 o en la nueva versión internacional, dice así la bendita palabra de Dios. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Es decir, si usted es un cristiano real, si usted es un creyente real, claro que van a haber dificultades, claro que va a haber estrechez, claro que va a haber una puerta que es muy angosta, porque no es fácil. Y después dice, claro, los que van por la senda ancha y la puerta ancha, pues esos son los incrédulos. Pero nosotros tenemos estrechez en el camino. Ustedes han visto los puentes que hay de aquí a Taporucuara, ¿verdad? Y por esos puentes yo creo que no caben más de una o dos personas, o máximo de pronto tres, pero si intentan pasar más al tiempo, pues se van a caer, y es difícil. Ahora usted imagínese así en la vida del cristiano, tenemos momentos y situaciones donde tenemos que andar con cuidado y despacio, pero siempre asidos de la palabra de Dios, agarrados del Señor, y van a haber dificultades, y van a ser situaciones difíciles. No crea que ser cristiano es fácil. No crea que ser cristiano es un camino de rosas. No crea que el Señor ha prometido, sus problemas se resolvieron. Ya no va a tener dificultades, tranquilo, solo venga a mí. No, al contrario, el que me quiera seguir, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Y qué difícil es negarse a sí mismo, ¿no? No entendemos el significado, no dimensionamos el significado de negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestro orgullo. Y lo más difícil en el ser humano es negarse a su orgullo, negarse a que yo tengo la razón, y de que muchas veces en ocasiones puede que yo tenga la razón, pero por amor de Dios, por amor de Cristo, tengo que quedarme callado. Entonces, aunque el criado Giesi, el criado de Eliseo, no adoró o alabó a Dios por este gran milagro, no lo dice la Escritura, otros sí lo hicieron en situaciones similares. Es necesario que nosotros como cristianos, como forma de gratitud, no porque Él lo necesite, Dios no necesita de nosotros, Él no necesita de nuestra oración, no, Él es un ser completamente independiente. Nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Dios en nuestras vidas. Él vive en su perfecto amor en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él vivía en perfecta comunión. Solo por amor quiso crearnos y crear un vínculo con nosotros y mostrar así sus atributos de amor, misericordia. Pero Él no necesita de nosotros, nosotros sí.
Entonces otros sí lo hicieron en medio de la más tensa dificultad, aún en medio de la muerte inminente. Pues mis hermanos, la muerte ya fue derrotada. Aunque es nuestra última batalla, ya fue ganada. ¿Cómo hacemos nosotros los cristianos para que aún en medio de todas las cosas malas que nos suceden, adoremos, exaltemos a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará? Y como les decía, ¿acaso Cristo no es más grande que cualquier dificultad o angustia? ¿Será que la falta de comunión hace que yo vea los problemas más grandes de lo que realmente son? ¿Eso debería ser motivo de regocijo y adoración o no? Porque les decía, es fácil decirlo. Pero el solo hecho de que el Hijo de Dios se despojó de toda majestad, se humilló en su máxima expresión y murió en la cruz del Calvario, para así, según dice las Escrituras, resucitar al tercer día y a los 40 días ascender al cielo y sentarse al lado de la majestad del Padre y desde allí gobernar y intercede por nosotros como el gran sumo sacerdote. Eso debería ser más que suficiente en nuestras vidas para darle adoración y gloria que solo Él se merece. Vamos por favor a San Juan 14:1. San Juan 14:1. Dice San Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces se trata de una confianza, se trata de una permanencia, se trata de una comunión, de eso ahí está el misterio. ¿Pone usted su confianza realmente en Él? ¿O dice hacerlo, pero su vida muestra otra dirección? Porque yo les digo, cualquiera puede decir que es creyente, cualquiera puede decir yo creo en Dios. Es más, ponía un ejemplo hace días, yo me puedo ir allá a San Victorino y puedo encontrar un borrachito y le puedo decir, ¿cree en Dios? Me dice, claro que yo creo en Dios. Cualquier persona lo puede hacer, pero sus actos y su vida muestran lo contrario. Se trata es de que lo que yo creo, lo que yo confieso, lo que yo tengo en mi mente, también lo practique en mi vida diaria. Porque claro, muchos dicen ser cristianos y dejan el nombre de Cristo por el piso y la sangre de Cristo es pisoteada. Y muchos blasfeman en contra de Dios porque dicen esos cristianos miren cómo viven, no viven de acuerdo a lo que profesan. Y dicen, no, yo por qué voy a una iglesia de esas y vea, pues ellos son peores. Ahora, no se trata de que nosotros seamos perfectos, no se trata de que haya una iglesia perfecta, no se trata de eso. Somos un montón de pecadores redimidos y que tratamos de vivir una vida conforme a la que Cristo vivió. Entonces no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Porque dice la Reina Valera, dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en el Padre, crean también en mí. Eso es lo que nos está diciendo, confiemos en Él, no nos angustiemos, que no se turbe vuestro corazón. Y que si es así, vayamos a Él en adoración, vayamos a Él en oración. Mis hermanos, todas estas declaraciones, el Evangelio mismo debería ser razón más que suficiente para dar voces y gritos de adoración al Todopoderoso, pero esa adoración y esa alabanza a veces se ve acallada. ¿Por qué? Porque tenemos en poco el Evangelio y la desconfianza y falta de fe del creyente ahogan cualquier intento de gozo y adoración. A veces esos problemas nos arropan y nos angustian y nos ahogan y no sale de nosotros la adoración que Dios se merece. Vamos a Isaías 43:1, por favor. Este sí vamos a leerlo todos juntos. Isaías 43:1.
Es un libro dentro de la Biblia muy grande. Isaías 43:1. Vamos a leerlo a la voz de tres, todos juntos, por favor. Isaías 43:1. 1, 2, 3. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si quiere, cámbiele el nombre de Jacob por su nombre. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó. Pablo, el que te formó. Pablo, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó. Amaury, el que te formó. Amaury, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nosotros somos de Él. Somos una creación preciada. Somos sus hijos. Él no escatimó ni a su propio Hijo para morir por nosotros y lo entregó en la cruz. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos si nosotros, como padres imperfectos, como padres pecadores, tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos? ¿Cómo Él no nos dará las mejores cosas, lo que necesitamos a nosotros mismos? No temamos. Y mire, esta palabra no temas se encuentra en la Biblia más de 300 veces, porque eso es lo que más siente el ser humano: temor, desconfianza, turbación, angustia. ¿O no se ha dado cuenta tantos suicidios que hay? ¿O no se ha dado cuenta la enfermedad tan terrible de la depresión en las personas? ¿No se ha dado cuenta que hasta el cristiano se deprime? Eso es por falta de confianza, eso es por miedo, eso es por angustia, eso es por falta de no poner primero a Dios en nuestras vidas y, claro, por no estar inmersos en la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas 20, por favor. Esa era la introducción del sermón. Vamos ahora sí al sermón. Ya me estoy volviendo como el pastor Leonel. Pastor Leonel da una introducción de media hora y luego empieza el sermón. Pero quería hacerlo, mis hermanos, porque el Señor nos muestra cosas y nos permite ver cosas y es imposible que nos quedemos callados. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, estos 3 versículos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces esta es la primera parte de la historia. Claro, hay una gran multitud que viene en contra de ellos. Eran muchos. Y esto en parte es consecuencias de la desobediencia de Josafat en otros tiempos. A veces sobre nosotros o nuestra vida vienen causa o vienen problemas que fueron por cosas que hicimos en el pasado, pues es normal. Esas son las consecuencias de el Señor lo perdona, pero hay consecuencias. Y acá habían consecuencias de la desobediencia de Josafat. Pero mire lo que hace Josafat. Dice que humilla su rostro. Es automático. Dice, él tuvo temor y humilló su rostro. ¿Y cómo se humilla uno? En oración. ¿Por qué la oración es una forma de humillación? Porque en la oración yo le digo al Señor: Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo sanar a una persona. Yo no puedo cambiar esta situación económica. En muchas ocasiones yo no puedo arreglar esta relación interpersonal con X o Y persona. Entonces te entrego esto a ti. Es decir, la humillación, la oración va en contra o es lo contrario al orgullo. Porque el orgullo dice: yo puedo, yo soy suficiente,
no necesito ayuda de nadie, no necesito que me digan cómo hacer las cosas, soy autosuficiente. Pero ¿qué pasa con la oración? En la oración es todo lo contrario, Señor, yo no puedo. Son tus fuerzas, no las mías. Por eso la oración tiene humillación. Yo me humillo ante Dios y dejo mi orgullo en el piso y dejo lo que yo soy, me niego a mí mismo y le digo, Señor, tú vas a orar. Claro, tendré que actuar de una u otra forma, pero hay problemas que se nos salen de las manos. Por ejemplo, si usted se da cuenta hoy la situación del orden público nacional, si usted se da cuenta hoy la situación del orden público mundial, ¿hay algo de pronto que usted pueda hacer por eso? Nada, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Orar. O ante una enfermedad, una persona puede tener cáncer, ¿usted puede hacer algo ante eso? Nada, orar. Y claro, si puede estar con la persona y ayudarle y servirle, claro, pero es la oración. La oración va en contra de nuestro orgullo. Porque una persona orgullosa, una persona que se cree autosuficiente, pues no va a orar porque cree que todo lo puede hacer y todo lo puede lograr. Entonces mire lo que hace Josafat de una. Señor, consulta a Jehová, consulta a Jehová. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el versículo empieza, dice, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice en el capítulo 18, vemos la alianza de Acab, rey de Israel, ya les dije, y de Josafat, rey de Judá. Esta alianza no sirvió de mucho, pues no le agradó al Señor. De hecho, a pesar de que Dios advirtió a Acab y a Josafat que no fueran, pues Acab perdería la vida, no les fue suficiente esta advertencia, pues por medio del profeta Micaía le fue revelada su muerte y fracaso. Y como era de esperarse, pues Dios no miente, Acab murió. Entonces, pasadas todas estas cosas, y ya en el capítulo 19, Josafat, advertido por el profeta Jehú por haber marchado en alianza contra Acab y de no confiar en Dios, se arrepiente, vuelve su rostro, el de su pueblo, para que Dios le perdone. Es decir, hay un arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Arrepentirse no es solo decir, ay, me arrepiento. No, arrepiento significa decir, me arrepiento por esto realmente y no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Es decir, un cambio de actitud. No es solo decir me arrepiento. Se trata es de no seguir haciendo la causa de mi arrepentimiento. Ahora, nosotros podríamos decir, uy, es muy chévere, a todos estos reyes se les enviaba un pregonero, un profeta que les decía qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Chévere, ¿no? Que le hablaran a uno así como de frente, y, Señor, te prohíbe hacer esto. El Señor, pero mis hermanos, tenemos la Biblia y leímos la ley moral de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. Ahí están. Es directa la palabra. No podemos cumplirla al 100% perfectamente. Por gracia tratamos de cumplirla porque alguien ya la cumplió, Cristo Jesús. Pero ahí está. Y es más, tenemos más claridad que en la antigüedad. Porque tenemos toda la palabra. Ellos no, ellos tenían apenas el Pentateuco, apenas unos libros. Nosotros tenemos toda la escritura, por eso ya no necesitamos más, no necesitamos que un profeta nos diga qué hacer o qué no hacer, o que alguien se sueñe con una revelación extraordinaria, una epifanía. No, tenemos la escritura. Tenemos la escritura. Esas fueron las cosas pasadas. Ahora vemos a un rey Josafat más maduro, aunque sigue siendo igual de pecador, pero es más maduro. Porque de eso se tratan las malas experiencias, de eso se trata incluso nuestro pecado, que el Señor lo encamina para bien. No que Él esté de acuerdo con nuestro pecado, no, pero el Señor es tan misericordioso que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien, que ese pecado lo vuelve para nosotros, para nuestra experiencia, para nuestra madurez, para que nosotros crezcamos en sabiduría. ¿Y cómo se ve la sabiduría de él, de Josafat? Que de una vez consultó al Señor.
No consultó a otra persona. No le dijo, no se fue donde otro amigo, no se fue donde otro rey pagano y venga, ¿cómo? Ayúdeme, porque otros reyes lo hicieron. Voy a ser invadido, venga, alíese conmigo. No importa que sea pagano, alíese conmigo. No, él consultó a Jehová y por eso el Señor le responde. Y le da la fuerza necesaria. Le da la misma fuerza que le dio a Gedeón, ¿verdad? Gedeón con solo 300 hombres derrotó a un imperio, es decir, derrotó a miles y miles, solo con 300 hombres. Pero todo eso era ¿por qué? Es lo mismo que la oración, era para que Gedeón dijera, es que soy yo el que salva, es que depende de mí. La salvación no depende de mí, la salvación es de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Él hizo toda la obra. ¿Yo qué tengo que hacer? Vivir una vida en obediencia, no para ganar la salvación, porque Él ya la ganó. Yo tengo que vivir en obediencia, en gratitud. No puedo pagarle lo que Él hizo, efectivamente no lo puedo hacer, pero mi vida debe ser dirigida por el Espíritu Santo en obediencia. Eso es gratitud. Entonces, y cada día, a través de los problemas, a través de las turbaciones, a través de las angustias, a través de las aflicciones, yo me voy volviendo más maduro. Porque las pruebas nos llevan a la paciencia. Y la paciencia nos lleva a un carácter probado delante de Dios. Y esto no es en vano, esto es con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aunque era pecador, pero era más maduro, pero tenía una comunión con Dios. Pues esta vez se atiende a la voz de Dios por medio del profeta Jehú, porque en otra ocasión un profeta Micaía le dijo, no vayan a la guerra, no vayan, y no atendieron a la voz de Dios, y hubo consecuencias. Hubo muerte y la paga del pecado es la muerte y sigue siendo así. Que nosotros no caigamos exterminados al instante cada vez que pecamos solo por misericordia de Dios. Pero si Él quisiera quitarme hoy mismo la vida solo por decir una mentirita como quien dice Blanca, lo puede hacer y no está actuando injustamente, ni duramente, ni fuertemente, lo puede hacer, pero por misericordia no lo hace. No lo hace. Y cuando lo hace, está actuando con justicia. Nunca injustamente. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, aunque haya una gran multitud, dice Salmo 3:6, búsquenlo por favor, Salmo 3:6, es muy corto. Salmo 3:6, leámoslo todos juntos. Salmo 3:6, los salmos son hermosos, son declaraciones, muchas de ellas son declaraciones del rey David. Y el rey David peleó mucho, era un gran estratega militar, un gran guerrero, sabía pelear batallas. Y él estuvo muchas veces huyendo. ¿Recuerdan cuando estaba huyendo del rey Saúl? Estuvieron a punto de matarlo. Y en esas huidas él escribía estos salmos. Porque muchas veces él contaba con 300 hombres apenas y habían miles que lo buscaban. Pero la mano de Dios estaba con él y no permitiría que nada le ocurriese. Salmos 3:6 dice así la bendita palabra de Dios a la voz de tres. 1, 2, 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Lo creemos o no lo creemos? No temeremos a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Pero claro, como él decía cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mi Padre, creed en mí. No se angustien, crean lo que yo les estoy diciendo, confíen en mí. Se trata, o la base de eso es la confianza, la fe. Y esa fe da un fruto. Se trata de eso. Pero mire, no importa lo que haya en contra mía, no importa. Mi confianza hace que yo viva una vida reposada, una vida de paz. Es de saberse que no todos nosotros, al igual que Gedeón, Eliseo, Josafat,
David, Elías, Moisés, que aunque nosotros tengamos toda una nación o una multitud en contra de nosotros, el Señor está con nosotros y por nosotros, con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y está por nosotros porque Él nos representa, Él va delante de nosotros. Y no lo busquen, el Salmo 27:3 ustedes lo conocen: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado, confianza. Fe es igual a confianza, es igual, porque la fe se trata de confiar en algo que no hemos visto. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tener confianza en alguien que no vemos físicamente, pero que si usted tiene los ojos abiertos espiritualmente, usted lo puede ver. Los mayores peligros de la vida el Señor nos tiene en su mano y nos tiende su mano, nos resguarda. Cualquiera que sea nuestra situación, el Señor la conoce, pues el mismo Señor Jesucristo vivió como hombre y se compadece de nosotros. Eso dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe cuando nosotros sentimos cualquier tipo de aflicción. No es que Él estuvo aquí en medio de nosotros, Él se hizo hombre y vivió con nuestras mismas limitaciones y murió, y conoció y sintió lo que era el dolor, y conoció y sintió lo que era angustia, y conoció y sintió lo que era ser perseguido. Entonces nunca se acerque diciendo al Señor o diciéndole a un hermano: es que usted no sabe por la situación que estoy pasando, usted no sabe lo difícil que es. Claro que sí, Dios sí lo sabe, Él lo conoce. Y no solo en teoría, lo conoce en la realidad, porque Él lo vivió. Entonces Josafat humilla su rostro, manifestó una respuesta espiritual apropiada, una respuesta que nosotros como cristianos debemos tener ante cualquier situación de angustia o turbación. No nos creamos mejor que Josafat. Él era un rey, recuerden, era un rey y se humilló. Era un rey. Hay un proverbio que dice que el corazón de un rey en las manos del Señor es como un río. El Señor lo inclina hacia donde quiere que él vaya. Es decir, si el Señor puede tener en su mano el corazón de un rey, de una persona que es soberana, ¿acaso de la misma manera no obra en nosotros? Y el mundo va a ir hacia donde Dios quiera que vaya. Y Él tiene el control. Claro, no le echemos a Dios la culpa de nuestro pecado, de las guerras que armamos, no. Pero todo eso el Señor lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Mire esta respuesta espiritual apropiada de Josafat. Él era un rey, no le importó su estatus, no le importó su posición, simplemente se humilló delante de Dios y le buscó y le consultó. Y este rey, que era soberano, dueño de mucho, sabía que él no era dueño de todo. El dueño de todo es Dios. Puso su posición de monarca a un lado y se humilló. Que no nos importe nuestra situación o nuestra posición, nosotros debemos portarnos ante Dios ante cualquier situación o peligro o tipo de índole que sea, ya sea tribulación o incluso de gozo mismo. Y miren el ejemplo tan grande: Cristo mismo se humilló hasta lo sumo, despojándose de toda majestad, haciéndose hombre. Vamos a Filipenses 2, del 7 al 8. No hay un ejemplo más grande de humildad en la Biblia. No hay un ejemplo de humillación más grande en la Biblia que el de Cristo Jesús haciéndose hombre. Filipenses 2, del 7 al 8, lo voy a leer para ustedes porque es que se me acaba el tiempo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, es decir, 100% hombre, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz, se hizo obediente, aprendió la obediencia, se humilló, tomó la posición, el estatus de un esclavo sin derechos. Y miren nosotros qué somos, porque qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? El Señor dice que nos ha hecho un poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Lo puso todo bajo nuestros pies. En Génesis puso al hombre y puso toda la creación debajo de los pies del hombre para que el hombre sojuzgara, para que el hombre hiciera una mayordomía, para que diera un fruto. Esa es la posición que Dios nos ha dado. Pero aún así el Señor en su misericordia detiene lo que nos merecemos, muerte y castigo, y oye nuestra oración tal cual oyó la oración de Elías, de Eliseo, de Josafat, de David, etcétera, hombres que como nosotros eran sujetos a pasiones. ¿Cuál es nuestra disposición ante los problemas que llegan a nuestra vida? Y en la mayoría o la mayoría de veces que suceden o que ocurren es provocada por nosotros mismos. A veces hay enfermedad, hay mala economía, hay falta de alimento, o de pronto malas relaciones interpersonales. ¿Cuál es nuestra disposición ante esto? ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Vamos a Él? ¿Le consultamos a Él? ¿O acaso nos enojamos con Dios? ¿O acaso nos enojamos con la iglesia ante cualquier situación ya nombrada, por pequeña que sea? Renegamos y nos alejamos con nuestro orgullo. Claro que tenemos temor, sentimos temor, claro que sí. Josafat tuvo temor, pero no se quedó allí, no se quedó en la turbación. Se humilló y oró. Esta es la respuesta automática de un hombre que ha sido restaurada. Esta es la respuesta de un hombre que tiene comunión con Dios y, como dice San Juan 15:5, permanece en Él. Mis hermanos, recuerden, según la respuesta del hombre ante la batalla se puede evidenciar su relación con Dios. Según su respuesta ante su vida de angustias y dificultades, se puede evidenciar en usted cuál grado de madurez tiene usted delante de Dios. ¿Nos quedamos en el temor o luchamos? Porque sabemos que la lucha es de Dios. Mejor más bien temámosle al que puede matar al espíritu, no temamos, porque es que la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados. Pero nuestros ojos físicos, nuestros ojos materialistas, vemos solo lo que está ahí, pero no, es contra huestes celestiales. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temamos al Señor, pero no con terror, no, en un temor reverente, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Confiemos, dependamos de Él, tengamos fe en oración, lectura de la palabra, entreguemos nuestra lucha a Dios. Porque es que, como dice el versículo 15, el verso 15 de Segunda de Crónicas 20, dice, es que esta lucha es mía, por medio del profeta lo dijo, esta lucha ya es mía. Las luchas de su vida, si usted de verdad cree y confía en el Señor, son del Señor, las batallas son del Señor, y la guerra ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Y claro, más adelante Él se pone en pie en el centro del atrio, ya restaurado, para orar por la nación. Y el que hace, apela a las promesas de Dios, apela a la gloria y a la reputación de Dios que estaban en juego, por cuanto Él estaba identificado con Judá. En su oración Él reconoce la soberanía de Dios en el verso 6, el pacto de Dios en el verso 7, la presencia de Dios en los versos 8 y 9 de Segunda de Crónicas 20, la bondad de Dios, la posesión de Dios. Nosotros debemos reconocer de que Él es soberano, de que Él hizo un pacto, de que Él está entre nosotros. Debemos reconocer la absoluta dependencia que nosotros
tenemos en Él. Y Él lo reconoce en el verso 12. Mis hermanos, que no se turbe nuestro corazón, que no nos angustiemos. En la oración es importante orar con la palabra de Dios abierta para poder recordar lo que Dios ha hecho en otras situaciones, con otros hombres en situaciones más terribles que la mía. Cuando yo me remito a la palabra, puedo ver cuántas tribulaciones y problemas tuvieron los hombres que confiaron en Dios. Eso debe darme aliento y decirme, o me dice a mí mismo, si esta persona fue sacada de ese peligro, yo también lo seré. Y si el Señor, porque muchos murieron, los apóstoles todos murieron de una forma un poco trágica. Y si el día de mañana el Señor decide entregar mi vida, pues estaré con Él, porque Él dice que nos ha preparado morada. Entonces, ¿qué mayor promesa? Entonces no debería haber temor ni aún por la muerte. En guerras, pérdidas de hijos, pérdidas económicas, persecuciones, privaciones de la libertad, el Señor responde las oraciones de su pueblo. Como lo hizo en la antigüedad, lo hará en el presente y lo hará en el futuro, pero jamás olvidemos las bondades de Dios. Porque Él lo dice en Mateo 6:13 en la oración, en el modelo de la oración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todo es de Él, mis hermanos. Esa es la base de nuestra confianza. Todo es de Él, todo le pertenece. El reino es de Dios. Y si el reino es de Dios, si Él es la cabeza, nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus hijos, nosotros somos su pueblo, su nación. Él nos va a cuidar hasta que lleguemos a la patria celestial. Puede que perezcamos en el camino, tendremos que morir. Jóvenes, adultos, por una enfermedad, por vejez, tendremos que morir. Pero la patria celestial ya está asegurada, la salvación ya está asegurada. Cristo ya hizo posible todas estas cosas. Hizo posible que nosotros viviéramos reposadamente, porque Él lo ganó todo. Y clavó el acta de los decretos en la cruz que era en contra nuestra. Para terminar, el hombre olvida fácilmente. No olvidemos el poder de Dios. Ante cualquier situación, ore y lea la palabra, estúdiela. Esta debe ser nuestra respuesta ante el temor inminente, ante cualquier angustia, ante cualquier turbación. Que nuestra respuesta no sea caer en la tentación y pecar, y entregarnos a la desdicha y caer ante la depresión y el pecado. No olvidemos que el reino es de Dios y todo lo que en Él hay. Somos posesión preciada del Rey, somos su más grande creación. A Él le ha placido darnos el reino porque pues no nos abandonará. Porque es que el que no eximió a su Hijo del castigo, al mismo Cristo, y lo entrega por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que ya nos ha prometido? Si ya entregó a su Hijo Cristo en la cruz, lo prometió y cumplió su palabra, ahora Él prometió un reino para su pueblo, ¿cómo no nos dará también ese reino? Si ya lo ha prometido y ya ha cumplido su promesa. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué nos separará del amor de Dios? Angustias, guerras, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo angosto, huestes, principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.